la familia que está pasando por ese proceso también tiene que pasar por un proceso de decidir si te hacen un tratamiento, si no te hacen un tratamiento, si te van a entubar o no te van a entubar, ¿verdad? Yo creo que realmente hay formas de que ese proceso no tuviera que ser tan, ¿verdad?, tan doloroso para la familia, en el sentido de que pueden las personas de antemano organizar un poco lo que es ¿verdad?, ese momento. Así que en Puerto Rico existe una ley, que es la ley 160, y es la ley que habla de la declaración previa de voluntad sobre tratamiento médico. Okay. Básicamente, ¿verdad?, nuestro derecho constitucional nos da un derecho de autonomía, también nos da un derecho de, ¿verdad?, de privacidad, de, ¿verdad?, todo esto que se ha discutido, ¿verdad? Lo quiero tener en palabras sencillas, no me quiero ir muy legalista. Uh-huh. De hecho, quería, ¿verdad?, anticipar que esto, ¿verdad?, es la opinión mía, pero cada cual, ¿verdad?, que escuche esto tiene derecho a consultar con su abogado. Esta ley de declaración previa de voluntad es la oportunidad que la persona tiene de en un documento legal decir si en el momento que ya no pueda tomar decisiones sobre la salud, quién puede tomar esa, ¿verdad?, esa decisión, si quiere rechazar un tratamiento de antemano, ¿verdad? Uh-huh. Mucha gente cuando está en esta situación le preguntan a los familiares, mire, quieren, vamos a entubarlo, no vamos a entubarlo. Y eso se convierte en un problema, porque a veces, si tiene, yo he visto casos de 9 hijos, que 9 hijos se pongan de acuerdo, y entonces la persona a veces no quería que, ¿verdad?, que se entubara, y se lo había manifestado a algún familiar, uh-huh, y termina quizás intubado porque los 9 hijos no se pusieron de acuerdo, uh-huh, o que sencillamente la decisión de la mayoría fue en que nos vamos a entubarlo. Así que mediante esta ley, tú tienes dos formas. Tú puedes sentarte con un abogado y decirle de antemano, mira, si yo estoy en un estado de inconsciencia, yo no quiero ni que se me entube, ni que se me ponga un tratamiento que me alargue la vida. Eso es completamente legal. Y eso, ¿verdad? Tenemos que organizarnos en ese sentido. Carlos, ¿qué pasa? Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de mi mamá. Tiene 75 años y está perfectamente saludable. Exacto. Pero siempre nos ha dejado saber, a mis hermanos y a mí, si algún día me pongo grave, me tienen que hospitalizar y la alternativa de mantenerme viva es entubarme, no lo hagan. No hay ningún documento escrito. ¿Qué hace un hospital cuando tal vez mi decisión es contraria de que la entuben y pasé por encima del deseo que ella me comunicó, o mi hermano o mi hermana? Ese punto de conflicto, ¿cómo se resuelve? O sea, mira, y eso lo vivimos todos los días. Sí. O sea, no me estás diciendo nada que tengo que ponerme a pensar ni a buscar mi libro. ¿Te dice lo mismo a ti también tu mamá? Mira, wow. ¿Qué pasa en estos momentos? Puede pasar lo siguiente. Si la persona, vamos a suponer que tu mamá viva sola. Sí, vive sola. Y ¿verdad? Yo no lo quiero, le pasó algo y fue el vecino que la llevó. La llevó al hospital. Ella llegó sola. Y como nos pasa muchas veces, los dejan solos, ¿verdad? El vecino fue, hizo el favor, la llevó, pero se fue. Ajá. Si tú vas a buscar vida, tú llevas al hospital, vas a buscar vida. Sí. Así que sí, no hay una comunicación inmediata con los familiares porque no tenemos manera de saberlo. Ajá. Sabe que si hay que entubar, vas a entubar. Exacto. Okay. Vamos a suponer que da la oportunidad de que tengamos información de los hijos, ¿verdad? Porque primero, si la persona está consciente, se le va a preguntar a ella. Exacto, okay. Y ella es la que va a decidir, uh-huh, independientemente de lo que decían los hijos, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso, pues nosotros hacemos una evaluación, si la persona está capaz de poder contestar, ¿verdad? Eso razonablemente. Uh-huh. Si no, pues entonces vamos a ver quién le corresponde. No necesariamente es el hijo, a lo mejor es el esposo, porque tiene prioridad sobre los hijos. Pero siempre preguntamos primero si tiene una directriz adelantada. Okay. Porque si tiene una directriz adelantada y presentan el documento, independientemente de lo que digan los hijos, se va a hacer valer lo que dice la persona en ese documento. Por eso es importante que si tú lo manifiestas y si eso es lo que tú quieres, mira, ahora que estás en buen uso de tus razones, ¿verdad? De tu razón de mental, ve donde un abogado, documenta lo que tú quieres que pase en ese momento donde tú no puedas tomar decisiones. Otra forma es
hay una forma que no tiene que ser un abogado, puede ser con 2 médicos y unos testigos. La ley tiene una formalidad y tú puedes cumplir con eso. Importante, que eso es un documento que tienes que enseñárselo a tus hijos y tienes que enseñárselo al que te cuida o al que está contigo. Porque si yo llegué al hospital y yo no veo ese documento, yo no puedo actuar sobre él. Otra cosa importante es que a veces tú todavía no has tomado la decisión, pero tú quieres que Juan Carlos sea el que tome la decisión. Son 9 hijos, pero yo quiero que sea Juan Carlos. Wow. La ley permite que tú digas, si yo no puedo consentir, Juan Carlos lo puede hacer por mí. Así que eso se va a honrar. Y eso es bien importante. La gente dice contra, pero yo he tenido casos donde la gente ha hecho el documento, está consciente, ha entregado el documento y en el momento dice, ay no, yo quiero que me entuben. Lo bueno de esta ley es que te permite que lo puedes revocar verbalmente. Así que si en ese momento tú quieres que te entuben, pues tú lo puedes hacer verbalmente. Así que esto es una manera de organizarte, ¿verdad? Porque realmente es penoso. O sea, lo que nosotros a veces nos toca vivir. Y de hecho, muchas veces tenemos que ir al tribunal para que el tribunal nos autorice a hacer una serie de cosas. Importante, hay algo que tú no puedes hacer con estas disposiciones. Tú puedes decir que no te entuben, que no te den tratamiento, pero tú no puedes decir ni que no te den agua. O sea, te tienen que dar alimento. Claro. Te tienen que dar medicamentos para el dolor. Y luego una cosa que se llama la comodidad, ¿ok? Esas 3 cosas, si tú las pones en la directriz adelantada, se van a entender que no están puestas. Y nosotros no vamos a ir porque la ley prohíbe que tú puedas hacer esto. Esto es importante que la gente entienda que esto, ¿verdad?, es parte del derecho que tenemos nosotros, ¿verdad?, como individuos, de rechazar tratamiento médico, ¿verdad? Y la legislatura lo ha reconocido. Pero es importante que esto no puede ser utilizado para eutanasia ni para una muerte asistida. La muerte asistida, la eutanasia está prohibida en Puerto Rico. Hay momentos que ustedes escuchan por ahí que se va a desentubar una persona, pero es porque ya tiene una muerte cerebral, porque obviamente cuando hay una muerte cerebral, el cuerpo ya no, ¿verdad? Realmente lo que está respirando es porque tiene, ¿verdad?, una conexión artificial. O en momentos en que la persona que no tiene una muerte cerebral, pero ya es una futilidad demasiado grande en el tratamiento, y en ese caso hay que ir al tribunal para que pueda autorizar esa desentubar, porque si no sería ¿verdad?, una eutanasia. Y no está permitido acá. No está permitido. ¿A qué se debe, si es que mi premisa es correcta, que hay gente que permanece por mucho tiempo entubada? O sea, con muerte cerebral. Bueno, cuando hay muerte cerebral, no, lo que pasa es que a veces puedes ver que el cuerpo es el cuerpo, ¿verdad? Y nosotros no podemos ir sobre lo que manda Dios, ¿verdad? Hay personas que se desentuban y la persona sigue respirando normalmente, así que el desentubarla es esperar a que la persona ¿verdad?, muera ¿verdad?, naturalmente. Pero hay personas que sí, yo he visto personas que nosotros hemos desentubado un viernes y todavía martes están respirando. Pero tienen muerte cerebral. Cuando el paciente autoriza a uno de los hijos a que sea el que tome la decisión y el hijo no está, puede ser por teléfono, porque a mí me pasó con mi papá. Mi papá autorizó que fuera yo y yo estaba lejos de él y me llamaron por FaceTime. O sea, él autorizó a ella y ella tiene que aparecer donde quiera que esté. ¿También funciona así? Mira, nosotros realmente preferimos que sea presencial. Claro, el caso tuyo, pero en el caso, claro, es que él estaba allá. Sí, pero nosotros, tú sabes, siempre buscamos maneras de poderlo hacer. Okay. No es lo normal, porque obviamente queremos estar seguros que estamos hablando con la persona. De hecho, esta conversación la tiene el médico, ¿verdad? Okay. Pues de hecho, lo que te estaban llamando quizás para tomar la decisión era para que firmara lo que se conoce como un Do Not Resuscitate, un DNR. Exacto. Y esa es una orden médica. De hecho, es por eso es que tiene que sentarse contigo y explicarte, mira, no, dime si quieres que si hay un paro respiratorio, si quieres que se le dé, ¿verdad?, asistencia para revivirlo, o quieres que se entube. Ese tipo de discusión tiene que existir entre el médico, pero al final eso es una orden médica. Nosotros vamos a actuar con lo que nos diga la orden médica. Así que eso es bien importante. Carlos, te pregunto, ¿tú recomiendas
no sé si lo dijiste al principio, tal vez no lo capté, pero recomiendas que nosotros como cultura hablemos un poquito de este tema, porque el tema de la muerte es un tema que nadie lo quiere tocar. En términos de cuando tenemos miembros de la familia ya en un estado, vamos a decir, de enfermedad o inclusive previo. Eres un experto en el tema. ¿Qué recomendación tú das de que se pueda hablar de un tema que nadie quiere hablar y de qué hacer en una situación crítica de emergencia en el contexto de la familia? Mira, si alguien, eso, yo doy muchas de estas charlas realmente relacionadas a este tema, porque es un tema de que se debe hablar. Obviamente, nosotros, ¿verdad? Y los que hemos creído en Dios, sabemos que el morir es ganancia, ¿verdad? Ajá. Pero nosotros tenemos que sentar a organizar también las cosas. El Padre nos envía, nos dice que hay que organizarnos, o sea, sí, tenemos que ser mayordomo. Ajá. Así que en ese sentido yo le digo a todo el mundo que se siente, lo hable. No espere a tener una situación de salud crítica, porque puede ser que no haya tiempo para hacerlo. De hecho, esto es tan importante que los fondos federales, nosotros que por ejemplo recibimos Medicare y Medicaid, nosotros tenemos que preguntarle a todo el mundo que llega al hospital si tiene una directriz adelantada. Es una obligación documentarlo. Okay. ¿Por qué? Porque es una manera de nosotros poder trabajar. A veces hay servicios que hasta son innecesarios. La persona quería una cosa, no lo escribió, no lo dijo. De hecho, es bien importante que cuando lo dice, cuando queremos probar en el tribunal, para probar, ¿verdad?, que la persona lo dijo, van a ver que sea de manera que la persona lo haya manifestado. Esa es una pregunta que le van a hacer a la familia. Así que es importante que lo discutan, aunque no lo escriban, que lo discutan, porque sí, mira, mi papá dijo que si llegara a esta situación, que no lo entubaran, porque tiene que ser una prueba bien convincente de que ese hubiese sido el deseo de esa persona en vida de que no lo entubaran. Eso lo va a tomar en consideración el tribunal. Así que mi recomendación es que se sienten, pueden ir a un abogado, pueden hacerlo con el médico, o sea, hay mecanismos, pueden revertirlo ¿verdad? Si después cambian de parecer. Así que yo creo que la ley es suficientemente laxa en ese sentido para poderlo manejar. Pero de verdad que es algo que debe estar, ¿verdad? Todo el mundo debe sentarse y debe organizarlo. ¿Tiene que ser un familiar? No tiene que ser un familiar. Eso es lo bueno de la ley también. Que el mandatario que te permite la ley no tiene que ser un familiar. Okay. Puede ser cualquier persona. Así que hay personas que tienen tremenda escuelita esta mañana. No saber hay personas que pues no sé, hay personas que no confían en sus hijos y confían más en otra persona y dicen, no, claro, que los hijos míos no, estos son todos locos, no, yo voy a poner a tal persona. Y la ley te permite, tiene la figura del mandatario. De hecho, con el nuevo Código Civil ha habido una introducción que comenzó recientemente. El Código Civil nuestro está vigente el día 28 de noviembre. Y hay una prerrogativa ahora también del médico, que si entiende que es por el bienestar del paciente, puede tomar unas decisiones sin necesidad de la familia. Wow. Esto es algo que pues obviamente hay que ver cómo lo ponemos en función, porque obviamente nosotros queremos siempre que la persona tenga, ¿verdad?, la oportunidad. Pero sabemos que ya el médico también va a tener dentro de la nueva ley una oportunidad de tomar decisiones. Puede ser un escenario real que no aparezca ningún miembro de la familia. Sí. Y otro día podemos hablar este escenario cuando son menores. Excelente. Que se cambia un poquito. Muy bien, muy bien. Excelente información, Carlos. Te agradecemos mucho, ¿verdad? Vienes como parte de lo que es el Hospital Auxilio Mutuo esta mañana. Número telefónico para la gente que quiera comunicarse, principalmente también con un plan de socios. Sí, pueden llamar al 787-773-1222. 773-1222. Y hoy estamos celebrando porque tenemos la vacuna, así que amén. Es una, ¿verdad? Es parte de lo que realmente está en este proceso de esta lucha. El hospital ha luchado bastante con esta enfermedad. ¿Cuándo Auxilio Mutuo comienza la administración de la Empieza en el día de hoy. En el mismo día. En el día de hoy, sí. Hay un orden, hay que llamar. Hay un orden. El propio gobierno federal estableció 3 fases. Estamos en la fase inicial. Dentro de la primera fase hay 3 fases adicionales. La primera es todos los que trabajan directo con los pacientes. Así que esos son los que van a recibir en el día de hoy la vacuna. Los médicos. Y por ahí pues va a seguir entonces después los policías y después las personas con enfermedades crónicas. Todavía cualquier oyente que se la quiera poner, aunque llame, no hay una fecha cercana todavía. Tiene que esperar, sí.
pero todavía, sí. Okay. Por ahora, esta primera fase es básicamente a las personas que están lidiando con la situación. Así que pues por eso distribuyeron primero a los hospitales. Estamos todos los hospitales en este proceso en el día de hoy. Así que ya realmente nosotros, ¿verdad? Hemos trabajado muchas cosas en el hospital. De hecho, nuestro hospital ha sido bien dominante en términos en el tema de medicamentos y de trials, ¿verdad? Tenemos al doctor Cabanillas allí, que ha trabajado ¿verdad? Uno de los protocolos que ha sido de más renombre en Puerto Rico, sí, efectividad. Así estamos trabajando con otras compañías, así que realmente para nosotros es bien importante el día de hoy, así que agradecemos a Dios de que pues haya disponible esta otra alternativa para prevenir este contagio. Pero lo importante es que la gente se cuide, no pueden bajar la guardia, obviamente la inmunidad es una herramienta adicional, pero tenemos que cuidarnos. Así que no porque llegó la vacuna hoy, nos vamos a volver locos mañana, no, eso no es. Todavía las facilidades hospitalarias tienen cierta capacidad para manejar las distintas emergencias que ocurren en el país. Sí. O sea, el pueblo puede tener calma de que si en una situación de emergencia ocurre en la familia, puede ir a una sala de emergencia, puede ir a un hospital. Definitivamente, los hospitales estamos, de hecho, ha bajado la capacidad ¿verdad? De personas que han ido, pues la gente se está quedando en las casas. Así que sí, o sea, se va a manejar, o sea, no hay manera de que no se maneje una situación, lo que pudiéramos tener en una eventualidad, y todavía estamos lejos de eso, es por la cantidad de respiradores que puedan existir, pero estamos bien lejos de eso, así que no se quede en casa. Si necesita asistencia, estamos en el hospital allí para atenderle. Esa es la idea. Muchas Excelente. Gracias, Carlos. Sí, a la orden. Buen día. 9:53, buenos días Puerto Rico, en Ruta Nueva Vida.